Hoy en el video, los vigilantes, cómo los ángeles malvados corrupto al hombre, explicado el libro de Enoch, capítulo 6-8. Se explica cómo los ángeles caídos influyen en la vida humana según el libro de Enoch. En el último episodio del libro de Enoch, discutimos la primera visión que Enoch tiene que le ve delineando entre el destino de los justos y los pecadores. Allí lo vimos detallando las consecuencias de lo que uno podría esperar que sucediera, desde los honestos heredando la tierra y siendo bendecidos hasta los deshonestos, siendo maldecidos para sufrir. Los condenados son los vigilantes, los que Enoch nos dice que temblarían de gran miedo, y luego serían arrebatados bajo los confines de la tierra en el episodio de hoy. Continuamos a través del libro de Enoch en los capítulos 6-8, que nos da vívidos detalles sobre estos mismos observadores. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Y quizás lo más importante, cómo estos ángeles malvados corrompieron a la humanidad. El capítulo comienza a pintarnos una imagen de la era en la que los vigilantes hacen su movimiento. Se nos dice que fue una época en la que el hombre se había multiplicado enormemente, y la humanidad parecía estar en una trayectoria ascendente, con más y más vidas naciendo. En este tiempo, se nos dice que las hijas de los hombres eran tranquilas y hermosas, no solo en su aspecto, sino en su inocencia, su espíritu y su rectitud. Parecía ser un tiempo en el que si había pecado, no se había perfilado ni exigido en la capacidad que vendría a seguir. Pero el pecado pronto dejaría su marca en la tierra, cuando los vigilantes, un grupo de ángeles en el cielo, notaron a las bellas mujeres y se sintieron encantados por ellas. La conclusión más interesante de este capítulo nos muestra que la tentación no es solo algo con lo que los humanos tienen que lidiar, sino que también los propios ángeles pueden ser influenciados por el pecado. Los vigilantes, como su nombre indica, fueron considerados por Dios para hacer exactamente eso, para vigilar a los humanos y nunca intervenir. Así que es por esto que los vemos pintados como algo de antagonistas en estos capítulos. Pues la primera acción que vemos que cometen es una violación de las reglas de Dios. El texto nos dice, y los ángeles, los hijos del cielo, vieron y se desearon, y dijeron unos a otros, venid, tomémonos esposas de entre los hijos de los hombres, y engendramos hijos. Notará que el capítulo trata de resaltar la severidad de la tentación, en el sentido de que los ángeles, en este caso, se refieren como los hijos del cielo, y que incluso estas criaturas, divinas como eran, cedieron a sus impulsos, exponen claramente su objetivo, en el sentido de que pretenden tomar a las mujeres para sí mismos, tener relaciones sexuales con ellas y seguir engendrándolas. Esto nos da una idea nueva que no está establecida en la Biblia. En sus ángeles, al menos los vigilantes en este caso, no solo son capaces de concebir sus propios planes, sino que también son capaces de producir descendencia con mujeres humanas. También parece que su deseo no solo fue movido por la belleza de las mujeres, sino por su deseo de engendrar hijos, lo que sugiere que, como nosotros, las criaturas divinas también fomentan un impulso innato de procrear, o al menos comparten los valores de los hombres mortales de la época, donde extender la propia línea de sangre y el legado era imperativo. El capítulo continúa estableciendo una especie de jerarquía entre los observadores, y nos presentan al líder llamado Samjasa. Como líder, Samjasa muestra cierta moderación, y se opone a la audaz idea sugerida por sus compañeros ángeles. Se nos lo cuenta, y Samjasa, que era su líder, les dijo, temo que no seáis de acuerdo en hacer este acto y que yo solo tenga que pagar el castigo de un gran pecado. Ahora, hay dos maneras de leer esta línea en particular. Una que pinta a Samjasa como noble y consciente de su lugar, o como ya corrupto, y algo de un instigador también.
Notarán que le dice a sus compañeros observadores que teme que no hagan lo que propusieron, y que al concebir esa idea, él pagará el precio del pecado, considerando que estaban bajo su responsabilidad, y así guiados por su ejemplo, al recordar el pecado en primer lugar. Samjasa nos muestra que es consciente del poder de Dios sobre él, y reconoce las consecuencias si sus vigilantes actuaran según este plan. Sin duda, él también sería castigado, pues sin duda habría fracasado como su líder, y quizás de alguna manera hubiera cultivado tales pensamientos pecaminosos entre sus propios. Pero en segundo lugar, Sam podría decir que Samjasa era tan cómplice, sino más que los demás. Notará que teme que no hagan la acción en absoluto, y sigue diciendo que él solo sería el que pagaría la pena del gran pecado, y esto puede interpretarse como que Samjasa está incitando a los demás diciendo que él es el único que es lo suficientemente audaz como para hacer tal cosa. Por lo tanto, ¿por qué sería el único castigado? Teme que no hagan lo que dicen, y que tras la ejecución del plan, solo él tendría la valentía de volar a la tierra, aparearse con una mujer y engendrar un hijo. En cierto sentido, se puede decir que Samjasa está llamando a los demás pollo, pero los otros se apresuran a llamar al bluff de Samjasa, y le dicen, vamos a jurar un juramento, y todos nos unimos por implicaciones mutuas, no para abandonar este plan, sino para hacer esta cosa. Aquí se puede identificar la engañosa capacidad de Samjasa, pues se puede decir que provocó a los demás a la acción al sugerir que no eran tan valientes como él. Con esto, los observadores no solo permiten que la tentación de las mujeres se haga mayor que ellas, sino que también demuestran orgullo y parecen valorar la opinión de Samjasa de ellas mucho más que la de los dioses. No quieren parecer cobardes a los ojos de su líder, y preferirían instar a Dios que sufrir semejante vergüenza. Pero es más probable que anhelen a las mujeres mortales por encima de todo. Y Samjasa simplemente facilitó sus ambiciones, y hizo la elección aún más atractiva. El capítulo continúa con su descenso a la tierra. Luego juran todos juntos, y se vinculan por implicaciones mutuas sobre ella. Y eran 200 en total, que descendieron en los días de Jared, en la cima del monte Hermán. Y lo llamaron monte Hermán porque habían jurado, y se vincularon por implicaciones mutuas sobre él. Y estos son los nombres de sus líderes: Samjasa, su líder Re, Iraquar, Ramil, Cocoblal, Tamlale, Ramlale, Danel, Ezequiel, Baracajal, Asale o Azazel, Amoros, Batarul, Ananel, Siquil, Samsepil, Satel, Churrel, Jomsayao, Sariel. Estos son sus jefes de latas. Aquí aprendemos que hubo un total de 200 ángeles que descendieron del cielo para acostarse con las mujeres mortales, y que su aterrizaje fue en la cima del monte Hermán. También aprendemos que todo esto ocurrió en los tiempos de Jared, el padre de Enoc, y la sexta generación descendiente de Adán y Eva. Desafortunadamente, no puedo estar seguro acerca de la pronunciación de los nombres de cada uno de los ángeles, y dependiendo de la traducción o versión del libro de Enoc, los nombres pueden ser escritos de manera diferente, o aparecer completamente diferentes. Sin embargo, la relevancia del nombre de cada ángel no parece afectar el libro de Enoc de ninguna manera concebible, y parece que el nombramiento de los ángeles fue simplemente el método del autor original para dar algún carácter o significado a estos vigilantes particulares que fueron descritos como los jefes, y posiblemente los tenientes de San Juan. El capítulo 7 continúa con el despliegue del plan de los vigilantes. Como vemos que toman a las mujeres mortales como esposas. El texto nos dice, y todos los demás junto con ellos tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellos y se contaminaron con ellos, y les enseñaron hechiceros y cortar raíces, y les familiarizaron con planes,
No hay indicios de que las mujeres consentieran en los avances de los ángeles, o si fueron llevadas por la fuerza. Pero quizás no sería tan difícil para los ángeles engañar a las mujeres para que durmieran con ellas. En cualquier caso, se nos dice que los observadores se contaminaron con las mujeres, lo que sugiere que se involucraron en múltiples deshonras sexuales y turpitudes morales. Pero, curiosamente, parece que los observadores no regresaron al cielo después, sino que se quedaron un poco, quizás intrigados por los mortales o de otra manera enamorados de su belleza. Comenzaron a enseñarles hechizos y hechizos, cortar raíces y darles conocimiento de planes. Aquí se puede interpretar que los vigilantes enseñaron a los mortales el uso de la magia, que era el conocimiento prohibido, y no el tipo de cosa que Dios había previsto para el manejo mental, los encantos y hechizos. Por desgracia, no se especifican en el texto, pero parecen contribuir a la observación anterior de que los vigilantes eran deshonradores, tal vez contaminando la inocencia de la humanidad con la práctica de lo que podría haberse convertido en brujería o hechicería. Luego se nos dice más sobre el pecado que vendría a tener mayores repercusiones en la tierra, y que era la presunción de los niños entre los vigilantes y las mujeres mortales. Se nos dice que quedaron embarazadas y dieron a luz a grandes gigantes, cuya altura era de 3000 millas, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Aquí se nos dice que las mujeres dieron a luz no a bebés normales, sino a bestias bulbosas que tenían hasta 3000 L de altura y no sin temperamento. Estos gigantes, que se pensaba que eran los Nefilim, eran monstruosos y tenían apetitos insaciables, tanto que aquí se nos dice que consumían todas las adquisiciones de los hombres, probablemente su ganado. Cuando se acababa la comida, los Nefilim se volvían violentos y comenzaron a consumir a la humanidad misma. Los Nefilim eran tan desastrosos que nadie podía controlarlos mientras corrían como burlones por la tierra, más salvajes que cualquier cosa que los había precedido. El capítulo 7 concluye diciendo que la humanidad no fue la única víctima de la ira de los Nefilim, como se nos dice, y que comenzó a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar la carne de los demás y a beber la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos. Las consecuencias de las acciones de los observadores son, por decirlo menos, terribles. Y esto es antes de que Dios haya intervenido. Los Nefilim pueden ser vistos como un efecto del karma, y también como una advertencia de que las cosas malas eventualmente tomarán forma en la vida de uno si peca. Los observadores probablemente no esperaban producir criaturas tan monstruosas y solo vieron la satisfacción a corto plazo de sus necesidades. Pero la historia trata de mostrarnos que todo tiene un precio, mientras que algunos jazzistas se ven considerando las ramificaciones del pecado. Solo consideran las consecuencias que sus acciones obtendrán de Dios y en medio de la tierra en general. En esto, los observadores muestran arrogancia y probablemente creen que están tan por encima del hombre que no les importan las repercusiones que los mortales tienen que soportar. Los Nefilim, en este sentido, se convierten entonces en el problema del hombre, pues los vigilantes no reclaman la propiedad de ellos, ni asumen la responsabilidad paternal por las criaturas que han engendrado. Sus acciones impetuosas son incluso denunciadas por la propia tierra, donde los vigilantes son considerados como ilegales, considerando los apetitos de los Nefilim. No creo que esté fuera de la posibilidad sugerir que ellos también intentan consumir a los vigilantes, divinos o no, y que aquí, los vigilantes pueden haber llegado a ver la locura de sus acciones. De hecho, no está seguro si los observadores fueron realmente capaces de disfrutar de la tierra después de eso, ni si ellos mismos fueron lo suficientemente fuertes como para oponerse a las criaturas que habían engendrado. Parece poco probable que fueran un juego para los Nefilim.
considerando la descripción que se da en las criaturas, aquellas que son criaturas tan voraces, que incluso se vuelven caníbales y comienzan a comerse la carne y la sangre el uno al otro. El capítulo 8 del libro de Enoc nos dice más acerca de lo que los vigilantes enseñaron a la humanidad mientras estaban en la tierra, y cómo se comportaron con su corrupción. Se nos habla de un celo, un observador que enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos y escudos, peinados, y les hizo conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y los brazaletes y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y todo tipo de piedras preciosas, y todas las tinturas colorantes. A pesar de no ser el líder de los vigilantes, gran parte de la condena en las consecuencias está reservada para un celo, que más tarde nos enteramos es perseguido por el arcángel Rafael, con el mayor prejuicio, tal vez porque a diferencia de algún Harser, y los otros que enseñaban a los mortales magia, un celo les enseñó a hacer armas, y peor aún, cómo usarlas. Con esta idea, se cree que un celo mostró a los hombres cómo lastimarse unos a otros, cómo librar conflictos entre sí, y cómo matarse unos a otros, e inculcó en los hombres un sentido de la guerra. La magia que los otros observadores daban a la humanidad era quizás inofensiva, en consecuencia, pero la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y cofres que se enseñaba con celo solo traía dolor y sufrimiento. Y también notará que un celo es responsable del dominio de los hombres sobre los metales de la tierra, y el arte de fabricarlos en brazaletes y adornos, objetos por los que se pelearía o incluso idolatrizaría la humanidad. Es este tipo de artículos en joyas, adornos y piedras preciosas que inspirarían la codicia y la envidia, pecados destructivos que corromperían a los hombres. El embellecimiento de los párpados es otro aspecto interesante mencionado en el pasaje, y algunos han pensado que esto estaba relacionado con el maquillaje y cosméticos, y que un celo enseñó a las mujeres menos hermosas cómo competir con aquellos que fueron naturalmente bendecidos en el departamento de apariencia. Algunos también han dicho que esta pintura del rostro era un engaño, y que un celo instruyó a las mujeres a hacerlo en un esfuerzo por seducir a los hombres y hacer del mundo un mundo promiscuo. En cualquier caso, los esfuerzos de los vigilantes por corromper a los hombres tuvieron éxito, como nos dice el capítulo 8, y su impiedad aumentó, y cometieron fornicación, y fueron extraviados, y se corrompieron en todos sus caminos. Los otros relojes también son nombrados y avergonzados en esta parte del capítulo, donde se nos dice que algunos frascos se enseñan enchantments y recortes de raíces. Y Maras la resolución de enchantments. Barit Kahalel enseñó astrología. Cocablel las constelaciones. Ezequiel el conocimiento de las nubes. Unrekeal los signos de la tierra. Shamsil los signos del sol. Y Saril el curso de la luna. Aquí se nos da más información sobre lo que se enseñó a la humanidad y cómo a los ojos de Dios su creación estaba corrompida. Y parece que a la humanidad se le han dado las llaves del universo durante la visita de los vigilantes. Y aunque algunas de estas enseñanzas pueden parecer bastante benignas, el libro de Onet reserva que esta no era la intención de Dios, y que los vigilantes lo habían reemplazado, enfureciéndolo sin medida. Algunos también podrían decir que con los vigilantes, enseñando a la humanidad acerca de los signos de la tierra, el sol y la luna, así como las constelaciones y las nubes, el hombre ganó la independencia de Dios. Pero al hacerlo, también se puede decir que los observadores invocaron en el hombre una sed de comprensión y el cultivo de una actitud ambiciosa que haría que el hombre buscara el conocimiento más que la salvación. Pero las enseñanzas de los vigilantes no bastarían para defenderse de la ira de los Nefilim, ya que las criaturas trajeron devastación sobre la tierra.
El paisaje fue maltratado. Los animales fueron sacrificados. Hombres y mujeres desgarrados. El capítulo 8 concluye contándonos que, mientras los hombres perecían, clamaban, y su clamor subió al cielo. Con estos gritos, las travesuras de los vigilantes y la destrucción de su descendencia se harían evidentes a los arcángeles, los que ya estaban preparando la venganza de Dios. Así que eso es todo lo que tenemos tiempo para en el episodio de hoy del libro de Enoc. La próxima vez exploraremos cómo Dios responde al ver lo que los observadores han hecho en la tierra, así como una mirada profunda a la venganza de los arcángeles. Si te gustó el video de hoy, háganoslo saber en los comentarios a continuación. Y como siempre, no olvides darle un like a este video. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima vez, no olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Tima.